Bien, en esta clase vamos a ver lo mismo que vimos en las últimas dos clases, que es manipular archivos de texto. En esta clase vamos a ver cómo leer archivos de texto, pero con la clase más utilizada dentro de lo que es la programación de C#. Normalmente cuando estás buscando artículos y documentación sobre C# y manipulación de archivos, encontramos en la web ejemplos con la clase file. Así que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra aplicación la clase file para poder leer y escribir sobre archivos de texto. Así que acá vamos a utilizar entonces nuestro try catch, doble tap para que se autocomplete, y aquí necesitamos también sí o sí el path donde tenemos guardado el archivo de texto que queremos leer. En este caso yo ya lo tengo en la memoria, es el mismo que utilizamos en los videos pasados y es el archivo de texto que tenemos en el directorio donde se encuentra printerninja.exe. Vamos a abrir el archivo y acá le voy a poner contenido del archivo, le voy a dar guardar, control S, y simplemente acá voy a leer el contenido de este archivo. Así que utilizando la clase file vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. A diferencia del stream reader, acá podemos ver que file es una clase mucho más sencilla en el sentido de que tiene métodos estáticos. ¿Qué quiere decir métodos estáticos? Que la clase en sí no necesitamos crear una instancia de ella, porque los métodos dentro de la clase file tienen la palabra reservada static y por tanto simplemente con colocar el nombre de la clase punto accedemos a sus métodos. Tiene una forma mucho más fácil y directa de utilizar todos los métodos, así que vamos a aprovechar de eso. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a escribir, mejor dicho, voy a leer lo que ya escribí en mi archivo de texto de la siguiente manera. Voy a utilizar, por ejemplo, acá, después de las llaves try catch, voy a hacer una validación si es que el archivo de texto existe, ¿vale? Entonces para eso utilizamos un if. Voy a utilizar entonces la clase file con la F en mayúscula. En este caso ustedes observan que la clase file se encuentra dentro de la clase system.io.file. Así que nosotros, si por ejemplo la clase se desconoce, le damos un tab para que en este caso en la parte de arriba, si no la tenemos, se incorpore, ¿vale? Bajamos ahí y acá vamos a utilizar entonces los métodos estáticos de esta clase, y uno de los métodos es exist. Este método de exist, abrimos paréntesis y nos está solicitando el path del archivo que queremos verificar si existe. En este caso lo tenemos en la variable file path, abrimos llaves y dentro de las llaves entonces vamos a actuar si es que el archivo existe. Si el archivo no existe, nos vamos a ir por la parte del else y vamos a escribir en consola feedback al usuario de que el archivo no existe. Entonces nos vamos a ir por la parte de que sí existe el archivo de texto. Así que lo que yo voy a hacer es, en una variable de tipo string, voy a poner acá content file igual a null, y entonces aquí content file le voy a asignar todo el contenido del archivo de texto a mi variable de content file. ¿Cómo lo hacemos? Con la clase file punto y el método que vamos a utilizar en este caso se llama read all text. ¿Qué hace esto? Pues lee todas las líneas de texto, todo el contenido del archivo de texto que especificamos. El IntelliSense ya me está dando ahí el código para poder simplemente pulsar doble tap y de esta manera ya autocompleto el código. Vale, ahora en content file yo ya tengo todo el contenido de mi archivo de texto. ¿Cómo lo hacemos ahora para verlo? Simplemente console.writeLine y acá voy a poner el contenido. Voy a poner ahora sí y le pongo contenido del archivo leído con la clase file. Bien, entonces hasta este punto mostramos en la consola el contenido del archivo. En el caso de que no existe el archivo, vamos a ir por la parte del else y lo que yo voy a hacer es poner un mensaje para el usuario de que diga el archivo de texto no existe. ¿Listo? Y en caso de que suceda un error cuando estemos leyendo ese archivo, acá le voy a poner por ejemplo una variable que diga t y acá le pondría
Vamos a poner aquí error al intentar leer el archivo. Y entonces acá lo voy a concatenar más et.message. Bien, entonces hasta aquí ya estamos cubriendo todos los escenarios que puedan suceder. Ahora yo voy a venir acá al archivo de texto y veo que tengo contenido del archivo. Lo voy a cerrar, ejecuto mi aplicación, vamos a esperar un poco más y aquí en consola se debe imprimir la salida. Vamos a ver, aquí tenemos contenido del archivo de texto, ¿vale? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a escribir aquí una letra más, le voy a poner un X y se debería de ejecutar la parte de el archivo de texto no existe. Vamos a ver allá, vemos que de salida el archivo de texto no existe, ¿vale? Perfecto, entonces de esta manera a través de la clase file ya estamos leyendo el contenido de un archivo de texto que está ubicando en el directorio de la aplicación, en ese caso el ejecutable de nuestra aplicación.